Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, uno de esos temas que siempre generan debate, especialmente entre los seguidores de la televisión turca, esos que devoran cada noticia, cada rumor y cada imagen que sale de sus estrellas favoritas. Y es que el título lo dice todo, la mayor preocupación de Altay Ulusoy, que esconde Serine y Sarkaya. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, un mundo lleno de luces, de glamour, pero también de sombras y de secretos. Vamos a hablar de rumores, de especulaciones, de la compleja dinámica entre dos de las figuras más icónicas de la televisión turca, dos nombres que resuenan en cada rincón del mundo donde se disfruta de las series otomanas, Altay Ulusoy y Serine Sarkaya. Muchos de ustedes, como yo, seguramente son fans de sus trabajos. Desde la icónica Medcezir, que los catapultó a la fama internacional, hasta las más recientes producciones que han consolidado su estatus como estrellas de primer nivel. Hablo de Fi y de Protector y Alice in Borderland por parte de Altay, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir roles complejos. Y por supuesto Family por el lado de Serine, mostrando su evolución como actriz y su habilidad para interpretar personajes profundos y emotivos. Pero más allá de su talento, de sus logros profesionales y de los personajes que han conquistado nuestros corazones, siempre hay una gran incógnita que flota en el aire: ¿qué hay detrás de la pantalla? ¿Qué tipo de relación mantienen Altay y Serine? ¿Son simplemente colegas que comparten un pasado profesional exitoso, o existe algo más? Y sobre todo, ¿cuáles son las preocupaciones que pueden existir entre ellos, especialmente considerando la naturaleza de la fama y el escrutinio público constante al que están sometidos? Antes de profundizar en este tema tan jugoso, y para que no se me escape, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco, sus actores, sus actrices, sus series, y por supuesto, todo el chismecito que los rodea, porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen chisme. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. De esa forma, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Ahora sí, empecemos con el tema principal. Para entender la supuesta mayor preocupación de Altay Ulusoy, primero debemos analizar la dinámica entre ambos actores. La historia de Altay y Serine, como muchos de ustedes saben, está entrelazada por la exitosa serie Medcezir. Esta serie no solo fue un fenómeno de audiencia, sino que también generó una química innegable entre sus protagonistas. La química entre Altay y Serine en pantalla era palpable, innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo esto alimentó rápidamente la llama de la especulación. Los fans ávidos de romance y de historias de amor comenzaron a soñar con una posible relación fuera del set. Los rumores, las fotos tomadas por los paparazzi, los vídeos que circulaban en redes sociales, todo contribuía a avivar las fantasías y a alimentar la expectativa. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación romántica, la conexión entre ellos era evidente. La complicidad, la cercanía, la forma en que se miraban, todo hablaba por sí solo. Esta conexión, esta química, generó inevitablemente una gran expectación y un constante seguimiento por parte de los medios de comunicación, los paparazzi y, por supuesto, de los millones de seguidores que tenían en todo el mundo. Su relación se convirtió en un tema de interés público, y cada movimiento de ambos actores era analizado y comentado. Es precisamente en este contexto en el que surgen las preguntas importantes: ¿qué implica ser una pareja mediática en Turquía? ¿Cuáles son las presiones que enfrentan las celebridades que deciden compartir su vida sentimental con otra persona que también pertenece al mundo del espectáculo? ¿Cómo afecta esto a las relaciones personales, a la privacidad, a la libertad y, por supuesto, a la carrera de cada uno? Para entender la mayor preocupación de Altay Ulusoy, debemos, en primer lugar, considerar la personalidad y el carácter del actor. Altay es un actor que siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Es un hombre que valora su privacidad, que prefiere que su trabajo hable por él, que prefiere que el público lo recuerde por sus personajes y por su talento actoral, y no por escándalos mediáticos o por su vida amorosa. Altay es un actor reservado, discreto, que valora su intimidad y que, en general, evita exponerse demasiado a los medios. No es amigo de las grandes entrevistas, ni de las portadas de revistas sensacionalistas. Prefiere que su trabajo sea el centro de atención y, por lo tanto, se esfuerza por mantener una vida personal tranquila y alejada de los focos.
En contraste, Seriney, por su parte, tiene una presencia más activa en las redes sociales. Aunque también es reservada en cuanto a su vida privada, de una manera u otra, su vida es más conocida por el público. A menudo las relaciones públicas, las apariciones en eventos, las portadas de revistas, las publicaciones en Instagram, son parte de su día a día. Seriney es una actriz que por su trabajo y por su personalidad, está más expuesta a los medios y al público. Ahora, ¿qué podría preocuparle a Atay en este contexto? Aquí es donde entran en juego las especulaciones, las suposiciones, y el análisis de los expertos en celebridades y en psicología. La primera posible preocupación, y quizás la más obvia, podría ser la protección de su imagen y de su carrera. En un mundo como el de la televisión, donde la reputación lo es todo, donde la percepción pública es fundamental, cualquier paso en falso, cualquier declaración polémica, cualquier rumor mal gestionado, cualquier escándalo podría perjudicar gravemente su imagen profesional. A Atay, siendo un actor meticuloso, talentoso y preocupado por su carrera, podría sentir cierta aprehensión ante la exposición pública de su vida privada, especialmente si esa exposición está relacionada con una figura como Seriney, que tiene una presencia mediática más fuerte, que está acostumbrada a la atención de los medios y que por lo tanto, podría verse más involucrada en situaciones que afecten su imagen. La segunda preocupación, y esta es mucho más profunda y emocional, podría estar relacionada con la protección de su relación, ya sea amorosa, de amistad o simplemente de colegas. El constante escrutinio, la presión implacable de los medios, los comentarios y las críticas en redes sociales, el acoso de los paparazzi, todo eso puede desgastar una relación, incluso la más sólida. A Atay, que es un hombre sensible, protector y que valora mucho la intimidad, podría estar preocupado por el impacto que todo esto pueda tener en la relación con Seriney, en la dinámica que existe entre ellos. ¿Cómo mantener la armonía en medio del caos mediático? ¿Cómo preservar la intimidad y la confianza cuando cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada por millones de personas? ¿Cómo proteger la relación de las presiones externas? Son preguntas que sin duda rondan por la mente de cualquier persona que se encuentra en su situación, en la situación de ser un actor famoso, exitoso, que valora su privacidad y que quiere proteger a las personas que quiere. Una tercera preocupación, y esta es muy importante, podría ser el tema de la lealtad y la confianza. En un entorno como el mundo del espectáculo, donde los rumores y las especulaciones son constantes, donde las amistades y las relaciones a veces pueden ser efímeras, donde la lealtad es un bien muy preciado y a veces difícil de encontrar, es natural que a Atay se pregunte si Seriney comparte sus mismas prioridades y valores. ¿Será que ambos buscan lo mismo en la vida? ¿Buscan una relación discreta, alejada de los focos, o están cómodos con la atención mediática? ¿Será que Seriney tiene las mismas inquietudes y los mismos deseos que él? La confianza, como sabemos, es un pilar fundamental en cualquier relación, sea del tipo que sea. En el mundo de las celebridades, donde la verdad a veces es difícil de discernir, donde las apariencias engañan, la confianza puede ser un bien muy preciado y difícil de mantener. La duda, la incertidumbre, la falta de confianza, pueden erosionar cualquier vínculo por fuerte que sea. ¿Y qué es lo que podría esconder Seriney? Esta pregunta, como dije al principio, es muy interesante. No necesariamente se refiere a algo oscuro o negativo, como si Seriney estuviera ocultando un secreto. Más bien, se refiere a las diferentes facetas de su personalidad, a sus decisiones, a sus relaciones, a sus prioridades, a sus sueños y a la forma en que Seriney maneja su propia vida pública, su propia carrera y su propia imagen. Seriney, como he dicho, es una persona con una presencia mediática fuerte, una actriz que siempre está en el ojo del huracán, y esto implica que sus decisiones, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones sentimentales, son objeto de debate y de análisis por parte del público, de los medios de comunicación y de los expertos en celebridades. Podría ser que a Atay, como un amigo, como una persona que la quiere, como alguien que ha compartido una parte importante de su vida con ella, se pregunte sobre las implicaciones de sus decisiones, si está tomando las mejores decisiones para su carrera, para su felicidad y para su bienestar personal. ¿Será que está eligiendo los proyectos adecuados? ¿Será que está rodeada de las personas correctas? ¿Será que está cuidando su imagen y su reputación? Esto no implica necesariamente desconfianza, sino más bien una preocupación genuina por el bienestar de la otra persona, por la persona que es importante para él. Es una preocupación que nace del cariño, del respeto y de la amistad. Es una preocupación que solo alguien que se preocupa de verdad por otra persona puede sentir.
Podríamos especular sobre si Sereni, en su camino, ha tenido relaciones mediáticas con otros hombres. ¿Le gustaría a Atai, si hubiera un romance, que Sereni tuviera una relación más pública o más privada? ¿Qué tipo de relación es la que ella quiere construir en el largo plazo? ¿Será que ambos coinciden en la forma en que quieren llevar sus vidas privadas? Estas preguntas son válidas, ya que el mundo de la fama es difícil de navegar, y a veces se necesita un consejero, un amigo, alguien que te ayude a tomar las mejores decisiones, alguien que te escuche, que te aconseje y que te ofrezca una perspectiva diferente. Es importante tener en cuenta que aunque sean famosos y ricos, también son seres humanos con miedos, inseguridades y deseos. En resumen, la mayor preocupación de Atai Ulusoy, según las especulaciones y el análisis de su perfil y de su comportamiento, podría estar relacionada con la protección de su imagen, con la preservación de su relación con Sereni, ya sea amorosa, de amistad o de colegas, y con la importancia de la lealtad y la confianza. Y a su vez, la pregunta sobre qué es lo que esconde Sereni se refiere a las decisiones que toma, a las relaciones que elige, a la forma en que gestiona su propia vida pública, su carrera y su imagen. Son dos individuos que por su estatus están constantemente expuestos al escrutinio, a la opinión pública, a la presión mediática, y es natural que en estas circunstancias surjan preocupaciones, preguntas y un profundo deseo de proteger su intimidad y su felicidad. Es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en información pública, en el análisis de sus personalidades y de sus trayectorias profesionales. No tenemos acceso a la verdad absoluta, ni podemos saber con certeza lo que pasa en la vida privada de Atai y Sereni. Pero al mismo tiempo es inevitable preguntarse, es inevitable analizar y especular sobre la dinámica entre estas dos estrellas, que han marcado una época en la televisión turca. Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que mis suposiciones son acertadas? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya? ¿Qué creen que es lo que más le preocupa a Atai? ¿Y qué creen que es lo que esconde Sereni? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y enriquecen la discusión. Y recuerden, esto es solo una especulación, una mirada desde afuera, pero es un tema que nos permite entender mejor la vida de las celebridades, los desafíos que enfrentan y las presiones a las que están sometidos. Nos permite reflexionar sobre la fama, sobre la privacidad y sobre la importancia de proteger nuestros sentimientos y nuestras relaciones. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta la próxima.